En esta práctica vamos a explicar el funcionamiento de un variador, en este caso el ABB 150. En un principio lo que vamos a comentar es la placa de característica del motor que vamos a usar para luego proceder a la configuración de nuestro variador. Como veis aquí es un motor trifásico, ¿vale? Con una potencia de 0,09 kilovatios, equivalente a 90 vatios. Tiene 2820 revoluciones por minuto. Luego tiene un consumo, veis que aquí hay dos consumos, esto va en función, igual que aquí la bitensión que hay, 220 o 380, en el consumo es igual, 0,50 o 0,29 va a depender de la conexión que hagamos en los bornes de nuestro motor. En este caso hemos conectado en triángulo. Entonces la tensión que luego tendremos que configurar va a ser a 220 y su consumo en intensidad 0,50, ¿vale? Luego decir que funciona a 50 Hz, luego tiene una protección IP55 que es ante el polvo y la humedad. Y nada, el tema del coseno va a ir en función dependiendo de la carga que tenga el motor. Cuando más trabaje en vacío, que no tenga carga, pues nuestro coseno va a disminuir más, se va a acercar más a cero. Vamos a tener un coseno mucho peor. Cuando la carga sea mayor, pues el coseno va a subir. Una vez explicado nuestra placa de características, antes de empezar la configuración en nuestro variador, vamos a explicar un poco el manual y los parámetros básicos del variador con el manual que tenemos en PDF. Como veis aquí, en la puesta en marcha, los parámetros iniciales que tenemos empiezan por 9000. Este es muy parecido al variador de 350. Lo único que luego comentaré la diferencia que hay entre uno y otro. Pues como veis, los parámetros 9000 son parámetros básicos donde el cual vamos a meter todas las características de nuestro motor. Luego hay muchos parámetros, pero vamos a explicar brevemente los más principales. Luego tenemos nuestras entradas analógicas que hemos conectado a nuestro variador. A ver. Las tenemos aquí. Nuestras entradas analógicas van a depender, por ejemplo, sondas o que podamos poner en nuestro variador. Luego tengo velocidades constantes que también van en función de las ondas que pongamos. Dependiendo de las ondas que pongamos, podemos programar estos parámetros para que vaya a una velocidad, a una frecuencia o a otra. En este caso podemos volver a simular también una escalera mecánica, que en caso de que tenga carga o haya una persona, por ejemplo, pues vaya a una velocidad, y si no tiene, pues vaya a otra velocidad. También tenemos el tema en el parámetro 22, lo de aceleración y deceleración. Estos parámetros van a ir en función del tiempo que va a acelerar después de que detecte que haya una persona o no. Después de ese tiempo va a empezar a acelerar. Igual en la deceleración. La deceleración significa que en cuanto ya no haya ninguna persona, por ejemplo, el tiempo que le demos en que baje la frecuencia de reposo. Bueno, una vez explicados estos parámetros, que son muy amplios, vamos a la configuración de nuestro variador. Como veis, a diferencia del otro variador, la diferencia que hay es la consola. Es una consola un poco más, la otra es más explícita, se entiende mejor porque el display es más grande, ves el listado de nuestros parámetros más amplio, y aquí pues la diferencia es esa, y que luego podemos regular nuestra frecuencia con nuestro potenciómetro, ¿vale? Directamente. Decir que también tiene el modo local remoto. Eso significa que local lo puedes controlar directamente de aquí, ponerlo en marcha y bajar y subir la velocidad. Vamos a ponerlo en local, le damos a Start, se pone el motor en marcha y podemos regular la velocidad directamente desde aquí, ¿vale? Si lo volvemos a parar, lo ponemos en remoto, ya vamos a la configuración de nuestros parámetros. Modo remoto, si le damos a menú y buscamos el parámetro S, entramos y ya vemos que tenemos los siguientes parámetros. Por ejemplo, los 9000, como había comentado, son todos aquellos que van relacionados con nuestro motor, ¿vale? Con la placa de características. Si entramos en el 9005, por ejemplo, aquí tenemos la tensión nominal de nuestro motor, ¿vale? A 220. Comentar antes que este variador
está alimentado con una línea monofásica, pero luego la salida de nuestro motor es a trifásico. Internamente él saca trifásica hacia el motor, pero con una tensión de 220, ¿vale? Porque la conexión la hemos hecho en triángulo. Si vemos otro parámetro, por ejemplo 9006, el 9006 es la intensidad de nuestro motor. Hemos puesto 0,5 amperios también, por lo mismo, por lo que había dicho antes, al conectarlo en modo en nuestro bornero en triángulo, pues hemos puesto el primer consumo, que es lo que nos dice nuestra placa de características. Luego el 9007 es la frecuencia que funciona nuestro motor, como veis a 50 Hz. ¿Vale? Vuelvo a decir que estos parámetros que empiezan por 9000 son todos aquellos que van relacionados con nuestro motor. Luego pasamos a los parámetros 22. Los 22, por ejemplo, el 22.3 es la velocidad de deceleración, ¿vale? Hemos puesto 5 segundos. Eso quiere decir el tiempo que tiene de volver, de estar acelerando a máxima frecuencia a volver a decelerar a la frecuencia de reposo, que eran 5 Hz, que hemos programado, que luego veréis más adelante. Quiere decir que en 5 segundos va a cambiar ese estado. Y el 2002 es la aceleración. El 2002, como veis, también hemos puesto que en 5 segundos, después de que detecte a alguien, pues a los 5 segundos va a empezar a acelerar a máxima frecuencia. Luego, como he dicho, esos son los tiempos del tiempo de velocidad, de aceleración y deceleración. Luego, los que se empiezan por 12, por ejemplo, el 1204, esta es la frecuencia máxima que se va a poner nuestro motor en cuanto detecte nuestra entrada, ¿vale? Que luego diremos aquí con esta consola, que simulamos nuestras entradas analógicas, que pueden ser como ya he dicho, sondas de peso, de detección de personas, de, no sé, fotocélulas. Cuando detecte que hay, por ejemplo, una persona, pues la velocidad le hemos dicho que va a empezar después de 5 segundos, que ya he comentado antes, a velocidad máxima, 50 Hz. Y luego, cuando no detecte nadie, que eso también lo dirá nuestra entrada analógica, ¿vale? Simulada por aquí, el 1202, volverá a una frecuencia de reposo, que son, como veis aquí, 5 Hz. Vale, pues vamos a hacer la puesta en marcha de nuestra simulación. Vuelvo a explicar las entradas, ¿vale? Como veis, tenemos la alimentación en monofásica y luego la salida en trifásica hacia nuestro motor. Luego nuestras entradas analógicas, como vemos aquí, esta de aquí son la de alimentación de 24 voltios con nuestro común puenteado aquí. Y luego nuestras 4 sondas. La primera es la de macho paro, la segunda es inversión de giro para una dirección u otra del motor, y luego la tercera es cuando la primera velocidad constante, y la otra que funcionaba a 5 Hz cuando no hay nadie o no detecta ninguna persona, y la segunda la velocidad 2, que se pone a máximo rendimiento, que son a 50 Hz cuando detecta a alguien. Pues vamos a proceder a la simulación con este. En un principio, la entrada 1 activa nuestro variador. Como podéis ver aquí, vamos a poner la velocidad constante número 1, se pone en marcha. Vale, como veis ahí, a 5 Hz, ¿vale? Eso es porque está, y cuando detecta una persona, lo hemos cableado con la entrada 4, detecta una persona, como veis la frecuencia sube, ¿vale? El motor se pone a mayor rendimiento para poder mover la escalera con carga. Cuando no detecta una persona, por ejemplo, volvemos a desactivar nuestra entrada y vuelve a la frecuencia que hemos configurado a 5 Hz, ¿vale? A los 5 segundos se queda en 5 Hz. Es decir, que tenemos una inversión de giro también, que lo hace nuestra entrada 2. Como veis aquí, ahora el motor va a cambiar de dirección y gira en sentido contrario. Pues esto es todo y espero que haya gustado.